Esta es la historia de un hombre valiente llamado Edgardo. Edgardo llegó un día a mi consulta, a mi encuentro, con 30 años, porque sentía mucho miedo y mucha desconfianza en su vida. Tengo mucho miedo, Flor, no te lo puedo explicar, pero todo el tiempo vivo con miedo, siento que se me sale el corazón, desconfío de todo el mundo, y a pesar de que soy un hombre que aparenta ser una persona plena, profesionalmente y en lo personal, siento miedo. De la mano de ese miedo emprendimos juntos un profundo camino de conciencia para comprender de dónde venía este miedo. Mis primeras palabras fueron que se quedara tranquilo, que si hay alguien que jamás lo iba a juzgar por lo que estaba sintiendo era yo, y que su miedo, aunque no tenía aparente sentido y lógica, nos íbamos a terminar dando cuenta que tenía toda razón de existencia, porque para algo estaba en su vida. Emprendimos juntos un viaje muy profundo a lo largo de su historia de vida, donde nos fuimos encontrando con un montón de historias y de situaciones que claramente hablaban de que era muy lógico que sintiera miedo. Pero cuando llegamos a su infancia, comencé a notar cómo sus manos se cerraban, sus pupilas se dispersaban, su cuerpo comenzaba a temblar, su rostro había cambiado. Por la experiencia me podía dar cuenta de que estábamos frente a algo mucho más frecuente de lo que a veces creemos. Las palabras de Edgardo eran: Flor, por favor, no quiero. Ok, tranquilo, nada malo va a pasar, ni vamos a hacer nada que no quieras. Pero tenés que saber que probablemente estemos por meternos dentro de uno de los miedos más profundos de tu vida, que tal vez sea uno de los grandes causantes de que durante toda tu vida vivas con miedo. Flor, esto que estoy por contarte no se lo conté a nadie en más de 20 años. Esto que te estoy por contar es el secreto más guardado en mi corazón, que jamás pude decir, que jamás pude expresar, que jamás pude revelar. Generé la confianza suficiente para que sintiera que su secreto iba a estar a salvo, como a menudo hago con cada una de las personas que se acerca a mí. Yo ya podía darme cuenta cuál era ese secreto, pero era importante que lo pudiera verbalizar. Lo tomé de la mano y lo acompañé con toda la confianza, la certeza y la protección necesaria a encontrarse con uno de sus miedos más atroces y más profundos. Un abuso sexual a sus 7 años de edad, que no es necesario que en este video reproduzca los detalles, pero que me imagino que se comprenderá el enorme miedo que esa situación implicó en su vida. En el momento que lo dijo, lloró durante 5 minutos sin parar. Y en un momento me miró y me dijo: lloro de alivio que después de 20 años estoy pudiendo desagotar de adentro mío. Sabía del alivio que me estaba hablando. Pudimos expresar todo lo guardado, reclamar, expresar broncas, golpear, sacudir, gritar, llorar. Era necesario romper ese hielo que había quedado congelado en ese momento de su vida, en su infancia. Ahí tuvimos que terminar. Edgardo estaba sorprendido. Me dijo: nunca creí que iba a ser capaz de atravesar este miedo. Lo felicité por la enorme valentía que tuvo, que le llevó más de 20 años de su vida y que finalmente lo pudo hacer. Y se dio cuenta que cuando atravesó ese miedo, todas sus inseguridades se hicieron más chiquitas, todos sus fantasmas se redujeron, todos sus traumas se calmaron, porque poder hablar, poder expresar, poder decir y poder cambiar algo de su vida fue absolutamente necesario para enfrentarse a ese miedo. Sus miedos del presente tenían todo que ver con su miedo del pasado. Edgardo siguió trabajando sus miedos y nunca más
volvió a sentir esa desconfianza y ese miedo que durante más de 20 años lo persiguieron a lo largo de su vida. Su sonrisa es otra. Cada vez que lo encuentro, me puedo dar cuenta que su semblante, su rostro, ha cambiado porque se animó a enfrentar ese miedo que lo aterró durante toda su vida. La moraleja de esta historia de consulta es que los miedos aterran, sí. Los miedos paralizan, sí. Los miedos nos hacen callar y guardar silencio, sí. Pero la única manera de dejar de repetir esa historia, de dejar de tener esos fantasmas que nos persigan a lo largo de nuestra vida, es mirar al miedo de frente y atravesarlo. Y que sepas que no estás solo y que no estás sola para atravesar tus miedos, que es posible crear un ambiente de seguridad y protección donde sea y donde lo sientas para atravesar esos miedos sin juicio, sin críticas y sin opiniones. Tu miedo es tuyo, tu miedo te pertenece, pero también tu miedo lo puedes atravesar con amor, con compasión y con mucha fortaleza. Y te aseguro que cuando lo atravieses, como le pasó a Edgardo, tu miedo se hará más chiquito y tu valentía y tu valor y tu poder serán enormes.